un poco sobre información importante e interesante sobre el acontecer actual y perspectivas. De hecho, a más tardar mañana voy a estar subiendo una guía de lectura para poder conocer algunos documentos importantes para el análisis macroeconómico, que me interesa que se familiaricen, y particularmente es el informe del que les hablaba de las perspectivas de la economía mundial, publicado por el Fondo Monetario Internacional. Esto fue en octubre. Recientemente se publicó la actualización de esas perspectivas, que fue este lunes en la noche. Entonces yo voy a estar colgando los documentos. Particularmente, a veces las traducciones no son muy adecuadas, entonces yo utilizo la versión en inglés, pero si ustedes prefieren pueden consultarlo en español, que está disponible en la página del Fondo Monetario Internacional, pero los documentos en inglés yo se los voy a colgar para que no tengan que buscarlos. Eso lo van a encontrar a más tardar mañana. Ahí van a poder ver todos los lineamientos, así como la fecha de entrega. Entonces, esto para que vean la importancia de poder conocer este tipo de informes, que no siempre se tiene la oportunidad de poder familiarizarse con ellos, y ya vimos que pueden tener algún efecto en los mercados financieros internacionales, los datos que se publican acá. Entonces me parece muy oportuno poder empezar con este tipo de análisis para más adelante que ustedes hagan sus investigaciones, pues se incorporen datos relevantes que publica este ente. Y luego de haber conocido algunas nociones, porque la verdad es que la macroeconomía es bastante amplia, y sobre todo si hablamos de coyuntura, cada día se agregan nuevos datos y nueva información al análisis. Entonces es bastante complejo poder abordar en 2 sesiones todo lo relevante y lo más destacado en la economía nacional. Ya podemos ver que hay aspectos bastante técnicos dentro de todo este análisis, pero ahora es importante poder abordar el análisis teórico. Hoy vamos a empezar con el mercado de bienes, después vamos a hablar del mercado de dinero, pero se van a dar cuenta que se van a ir incorporando elementos cada vez más al análisis, porque vamos a ir imponiendo supuestos, luego algunos se van a flexibilizar. Entonces, esto con el fin de que se pueda relacionar esta teoría con la vida real, aunque a pesar de esos supuestos y esas rigideces que incorporamos acá, pues ya se puede empezar a generar intuición, y eso es bastante importante para este curso y para otros que van a estar abordando más adelante. De esa cuenta resulta relevante recordar a qué se refiere el mercado de bienes. Y aunque yo sé que esto posiblemente lo vieron en Macro 1, puede ser que por ahí haya quedado un poco en el olvido. Y vemos que este mercado es donde se van a transar bienes y servicios, es decir, que hablamos de compras y ventas de bienes y servicios. Generalmente solo se le dice mercado de bienes, pero en la literatura puede conocerse como mercado de bienes y servicios. Pero es una forma de resumir el nombre, solo referirnos al mercado de bienes, lo cual no es incorrecto, sino que así se le conoce también, para abreviarlo. Y aquí vamos a hablar del corto plazo, lo cual es muy importante. Si se dan cuenta, ya empezamos a plantear ciertos supuestos. Y eso, ¿en qué enfoque es donde se aborda el corto plazo? ¿Alguien recuerda? Keynesiano. Sí, exacto, del mes en el enfoque keynesiano. Entonces, vamos a tener presentes esos postulados keynesianos que, si no los tienen ahorita presentes, pues conforme vayamos avanzando, estoy segura que se van a recordar. Porque a veces hablamos de ello, pero no lo relacionamos precisamente con esta escuela del pensamiento. Pero es importante tener claridad y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí se va a determinar, lo relevante es el nivel de producción de equilibrio. Las condiciones de equilibrio
en la vida real son difíciles de determinar. En aspectos teóricos, pues es necesario conocerlo para poder hablar de desequilibrios e identificar ciertas situaciones para poder implementar algunas medidas. Recuérdense que es enfoque keynesiano. Entonces, el enfoque keynesiano, recordarán ustedes que aboga por un intervencionismo. Por eso es que es un análisis de corto plazo. Ya lo vimos en sesiones anteriores, porque es así. Y aquí hay que recordar también que en el corto plazo, ese equilibrio del que hablamos aquí va a estar determinado por la demanda. Esto es muy importante. ¿Y por qué es así? Pues porque bajo este enfoque y en este periodo de corto plazo, todo lo que se produce, todo se va a demandar. Esto es básico conocerlo. ¿Se dan cuenta? Ya vamos poco a poco, gradualmente, incorporando supuestos al análisis. Después los vamos a flexibilizar, pero esto es muy importante tenerlo presente, que todo lo que producen las empresas, todo lo van a demandar los agentes económicos. Y aquí recordando que la demanda agregada equivale al PIB. Eso también ya vimos por qué es así. Es cuando hablábamos de las condiciones de equilibrio para una economía donde la oferta es igual a la demanda. Aquí vamos a empezar a usar cierta notación. Recuérdense que cuando hablamos de notación podemos usar cualquier tipo de ella. Aquí pues estamos partiendo de Z. Lo importante es definir bien qué notación vamos a usar. Es decir, que como en este caso se está usando la variable Z, se está identificando qué significa esa variable Z. Entonces, si consideramos que la demanda de bienes la podemos consignar como Z, entonces podemos decir que Z va a ser equivalente al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Esa parte que señalé, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale lo que señalé con el corchete? Las exportaciones netas. Sí. Equivalen las exportaciones netas, denotándola como XN. Pero si seguimos imponiendo supuestos y manejamos el enfoque de una economía cerrada, entonces sabemos que no hay comercio. Perdón que se me desconectó, voy a volver a compartir. Está listo. A veces cuando me entra una llamada se me sincroniza con mi iPad, entonces se me desconecta este dispositivo. Pero ya lo tenemos en pantalla. Entonces les decía que cuando estamos hablando de que la economía es cerrada, entonces decimos que no hay comercio exterior, lo que equivale a que las exportaciones y las importaciones son iguales a cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría Z ahora? ¿A qué sería igual Z? Sí, es correcto porque si esta parte es igual a cero, entonces se desaparece, ¿verdad? ¿Sí? Y si empezamos a hablar de cada uno de los componentes y empezamos por el consumo, porque recuérdense que ya lo habíamos visto antes, pero de una forma muy general, no habíamos hablado de funciones. Pero si hablamos ahora ya de esos elementos y hablamos de consumo, sabemos que si tomamos en cuenta la función de consumo,
Ahí escucho un micrófono abierto. Sí, Edgar tiene el micrófono abierto. Ya, listo. Pues, si empezamos a hablar de la función de consumo, sabemos que el consumo está en función del ingreso disponible, que es YD. YD, tal que creo que sí habíamos usado esa notación anteriormente, es el ingreso disponible. Y esto señala una ecuación de comportamiento, porque ahí se van a reflejar de cierta forma las decisiones de los consumidores, es decir, el comportamiento de esos agentes económicos. Y ese ingreso disponible es ese ingreso que queda después de haber deducido, por ejemplo, los impuestos o de haber recibido transferencias del gobierno. Es decir, qué es lo que queda del ingreso que teníamos anteriormente. Es decir, que YD va a ser equivalente a el ingreso de X, que van a ser las transferencias, más TR. Perdón, TX son los impuestos, TR son las transferencias. Impuestos, y estas son transferencias. Para ir familiarizándonos con la notación. Claro, como les decía, es una cuestión de notación. Podemos llamarle indistintamente de otra forma, pero yo voy a seguir con esta notación a lo largo de las siguientes sesiones para mantenernos con algunos símbolos o letras que usamos. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, si seguimos hablando del consumo y sabemos que es una función, en este análisis vamos a tomar en cuenta relaciones lineales. Por eso les hablaba en alguna ocasión de los aspectos matemáticos, que en realidad sí vamos a recurrir al álgebra, pero no a funciones de otro tipo, son más que todo funciones lineales. Y podemos entonces encontrar que ya tenemos que el consumo es una función o ecuación donde una parte no va a depender de ese ingreso disponible del que hablábamos. Y sería precisamente el parámetro C sub 0. Como ven por acá, va a ser el intercepto de esa función. Aquí ya empezamos a hablar de funciones, estamos pensando ya en poder denotar el comportamiento de los agentes económicos. Luego, si se dan cuenta, en esta ecuación, otro de los parámetros, porque C sub 0 y C sub 1 son parámetros. ¿Cuál sería la característica de los parámetros? Recordamos un poco matemáticas o álgebra. ¿Cuál dicen ustedes que sería la característica de los parámetros? O veamos C sub 1. Sí, también ya lo han visto anteriormente. Va a ser esa propensión marginal a consumir. Es decir, aquel efecto que de un quetzal adicional de ingreso disponible sobre el consumo. Es decir, cuánto afecta si se incrementa el ingreso en una unidad al nivel de consumo. Esto es importante. Y esto lo veíamos en una tabla cuando hablábamos de las cuentas nacionales para Guatemala, es decir, la determinación del PIB. Yo les preguntaba por tomando en cuenta esos datos de los que disponíamos en esa tabla, porque esto puede ser muy cambiante. Se puede determinar cada vez que se cuenta con información, y esto ocurre por lo menos cada 3 meses. Entonces se recuerdan que decíamos que para países como Guatemala, es decir, países en desarrollo, C1 es muy alto. ¿Y cuánto decíamos que era para Guatemala? Sí, alrededor de 0.9, es decir que economías como las nuestras ahorran muy poco. Es la propensión que se tiene a consumir.
Y esto, como toda función, se puede dibujar. Entonces, si la graficamos, voy a graficar en el eje horizontal al ingreso disponible y en el vertical al consumo. ¿Cómo sería la pendiente de la función de consumo? ¿Alguna idea por ahí? Pendiente negativa, ¿Por qué sería negativa, Emilio? porque es una relación lineal. ¿Las relaciones lineales No. pueden ser solo negativas o también positivas? Eso sí no recuerdo, licencia. ¿Alguien más? ¿Positiva, licenciada? Ajá, ¿por qué se daría esa relación positiva? Porque a medida que aumenta uno, también lo hace el otro. Si aumenta el ingreso, se consume más. Si disminuye, se consume menos. Exacto. Pues tendríamos más o menos esta forma, que estoy hablando de una función lineal, entonces por eso es recta. La función de consumo que les decía, una parte autónoma que no depende del ingreso. Variables autónomas se les llama que hay variables endógenas que no dependen de otra. Entonces, esa parte autónoma del consumo y la propensión marginal a consumir que depende de ese ingreso disponible, que es precisamente lo que tenemos graficado acá. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta función? Aquí es igual. ¿Alguien por ahí? Aquí ya empezamos a introducir algunos aspectos de matemática no tan avanzados, pero que hay que tenerlos presentes y van a darse cuenta de lo interesante que es poder también recurrir a estas herramientas para abordar el análisis y poder cuantificar para medir efectos más adelante. Y empezamos desde lo más básico, que son estas funciones simples. ¿Cuál sería la pendiente? Sería la propensión a consumir. Sí, exacto. Gracias, Manfred. Sería C sub 1. Y por ahí ya lo decían, ¿verdad? Que esta pendiente va a ser positiva porque tenemos una relación directa. Es decir, que si pensamos en que el ingreso disponible aumenta, también va a aumentar el consumo, ¿verdad? Sería la intuición o la lógica económica que en economía les decía, los signos son muy importantes. Tienen que hacernos sentido. Por eso es que el análisis aquí lo abordamos de forma gráfica, matemática, iniciando por un análisis intuitivo. ¿Y cuál creen que sería, por ejemplo, si pensamos en esa parte autónoma? ¿Algún ejemplo para ilustrar el consumo autónomo? Piensen en algún ejemplo, porque también es importante cuestionarnos todo. ¿Alguna idea por ahí? Si no, lo voy a dejar de tarea. Prefieren que lo deje de tarea. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero el consumo autónomo era el que, o sea, independientemente de cuántos ingresos hay, como siempre pasa. Creo que no lo estoy explicando bien. Un ejemplo para entenderlo. Alguien que me diga un ejemplo. No sé si estoy bien, pero es lo que no depende del ingreso. Ajá, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, las personas que no trabajan, por ejemplo, hijos. Sí, bueno, sí, recordamos, bueno, algunos todavía tal vez tienen alguna ayuda familiar,
o cuando iban a estudiar antes en los básicos o la primaria, que los papás solían dar alguna cantidad semanal para algunos gastos, ¿verdad? Como la refacción o el almuerzo, depende. Eso no dependía de el ingreso de los agentes económicos, es decir, de nosotros, pensando siempre en a nivel agregado, ¿verdad? A nivel macroeconómico. Entonces, sí, otro ejemplo muy característico es de aquellas personas que no tienen hogar, ¿verdad? Los que tienen, ustedes los ven dormir en la calle. Entonces, cualquier ayuda que les pueda dar alguien, eso no depende del ingreso disponible de ellos, porque de hecho no tienen ingreso. Entonces, no sé si queda clara la idea. Sí. Sí, entonces se salvaron de la tarea. Gracias a Manfred. Entonces, bueno, y pensemos, se está acabando la batería. Bueno, pensemos entonces en por qué les llama la atención de si cuando graficamos esa función de consumo. Creen que a medida que, ya lo decíamos, pues a medida que aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, pero ustedes creen que siempre va a aumentar en cierta medida o va a ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué piensan? No se le escuchó, Delmi. Delmi, ¿me iba a decir algo? Bueno, creo que no. Bueno, lo que sucede. Licenciada, ¿Sí? como decía el compañero, si el ingreso aumenta, también aumenta el gasto. Entonces, sí, ahí sí puede haber movimiento ahí. Y se mantendrá ese movimiento, es decir, que siempre va a aumentar en la misma medida, ¿o no? Mm, bueno, no. No, no. Sí, bueno, lo que podemos ver acá, y lo tenemos ilustrado, es que el consumo va a aumentar cuando aumente el ingreso disponible, pero menos que 1. ¿Sí? Y recordemos que ya les estaba hablando del ingreso disponible. Decíamos que el consumo está en función del ingreso disponible, pero sabemos que el ingreso disponible es igual a Y menos los impuestos, más las transferencias si las agregamos. Pero entonces esto sería igual a decir que el consumo es igual a esa parte autónoma. Esa parte autónoma más la propensión marginal a consumir por Y menos los impuestos. ¿Sí? ¿Y ven cómo vamos agregando elementos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Sigo? Y ahora hablemos de inversión. Es otro de los elementos. Sabemos que estamos hablando de consumo. Siguiente elemento es inversión. Y ya había mencionado, me había anticipado, porque sé que ustedes están familiarizados con no solo con las variables endógenas, sino con las exógenas. Las variables endógenas se van a determinar dentro del modelo, ¿sí? Es decir, que dependen de otras variables. Contrario a lo que sucede con las variables exógenas. Las variables exógenas no dependen del comportamiento de otras variables. Es decir, que no necesariamente van a ser explicadas dentro de un modelo. ¿Algún ejemplo de una variable exógena? Sí, bueno, sí, de momento sí. Sí, ahora sí abrimos las economías
tanto las exportaciones como las importaciones pueden tener una función, pero de momento en el modelo que llevamos, sí son variables exógenas. Y les hablo de variables endógenas y exógenas porque también es parte de la implementación de estos supuestos con los que iniciamos para abordar el mercado de bienes y porque vamos a empezar a asumir que entonces la inversión va a tomarse como una variable exógena. Las variables exógenas generalmente se van a denotar con una barrita arriba de ellas. Inversión entonces va a ser igual a I barra. Generalmente se les agrega una barra para hacer la distinción que es una variable exógena, es decir, que no depende de nada más en el modelo que estamos describiendo hasta el momento. Esto para facilitar el análisis, porque sabemos que en la vida real las variables sí pueden depender de otras. Pero de momento empezamos así. Y si hablamos del tercer componente, es el gasto del gobierno. Es el que va a definir la política fiscal de un país. Los impuestos, ya les decía que la anotación que vamos a manejar de aquí en adelante es TX. Y si hablamos de impuestos, estos pueden ser de muchos tipos. Aquí, en realidad, como es un análisis macro, no lo vamos a complicar todavía. Solo pensemos simplemente en impuestos que afectan al ingreso. Sé que hay otros, pero para facilitar el análisis lo dejamos así. Y también estamos hablando del consumo que realiza el sector público. Porque recordemos que el sector público, es decir, el gobierno, como lo veíamos en aquel diagrama, sabíamos que el gobierno va a adquirir bienes y servicios de otros agentes económicos, es decir, que le compra a las empresas, también va a recibir impuestos de parte de las empresas y también de los consumidores. Los consumidores, es decir, los hogares, también pueden vender bienes y servicios al gobierno. ¿Sí? También vamos a asumir que G y T son variables exógenas. Es decir, que vamos a tener G y TX ambas con una barrita, porque son de momento variables exógenas. Como estamos trabajando una economía cerrada, entonces no estoy incluyendo todavía exportaciones e importaciones. No sé si lo vamos a hacer en algún momento. Va a depender del avance. De cualquier forma, se aborda en macroeconomía 3. Y si se incorpora sector externo, se complica bastante el análisis porque ya vamos a hablar de tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, exportaciones, importaciones y hay que incorporar más información, se complica bastante el análisis. Es mejor entender primero una economía cerrada antes de abrirnos más a la realidad, porque entendiendo desde lo básico va a ser menos difícil poder abordar el modelo que sigue en macroeconomía 3. Y como todos los mercados siempre hablamos de un equilibrio. El mercado de bienes no es la excepción. Entonces, la producción que es Y va a ser igual a la demanda que es Z. Recuérdense que ya dijimos a qué es igual Z. ¿Se recuerdan aquí? Esta es la demanda. Por eso empecé desde ahí. Entonces ahora ya podemos hablar de un equilibrio en ese mercado. En todos los mercados siempre se habla de las fuerzas que mueven ese mercado en particular. Y en el mercado de bienes vamos a estar hablando de producción y demanda. La producción, que es la oferta, va a ser igual a Y y la demanda, como les decía, va a ser igual a Z. Y si recordamos que Z es igual a C más I más G, entonces, pero también ahora ya sabemos que T, o voy a definir T, mejor dicho, T, para simplificar, para
Se van a dar cuenta porque lo hago T va a ser igual a TX más TR. ¿Qué dije que era TX? Impuestos, ¿Y TR? transferencias. Sí, excelente, solo para comprobar que me van siguiendo. Sí, Nelly me iba a decir lo mismo, seguramente. Sí, lo mismo, sí. Gracias. Gracias. Bueno, entonces podemos decir que Y va a ser igual a... ¿A qué es igual el consumo? Vamos a ver si lo hacemos juntos. La parte autónoma, ¿verdad? Más la propensión marginal por el ingreso disponible. ¿Qué más sigue? ¿Qué otro sector? ¿Inversión? ¿Cómo dije que era la inversión? Sí, Francisco, usted iba a hablar, ¿no? Y la inversión con bienes con barra. Ibarra. Sí, Ibarra, ajá, más. ¿Y el último? G, gasto del gobierno. Ibarra. Uh-huh. Yo ya no estoy explicando qué es más adelante porque como ya todo está definido, entonces se van a dar cuenta que es más fácil poder ir avanzando así. Entonces, pero sabemos que el ingreso disponible va a ser igual a Y menos T. Recuérdense que aquí ya tenemos una definición, ¿verdad? Más I más G. Uh-huh. Entonces, si consideramos la definición para T, tendríamos que, tenemos esa parte autónoma, C sub 1 estaría multiplicando a Y menos TX menos TR más I más G. ¿Sí? Si ven algún error me lo hacen saber. ¿Todo bien? Esta sería la condición de equilibrio para el mercado de bienes de acuerdo a la información que planteamos, es decir, al modelo que estamos utilizando. Al cambiar las condiciones de cualquiera de las variables, obviamente ese equilibrio va a ser diferente. Por eso yo siempre insisto, esto lo hago siempre, en que estas no son fórmulas, porque empezamos hablando de ecuaciones de comportamiento. El comportamiento no tiene una fórmula, ¿verdad? Entonces, a veces memorizar esta condición que tengo en pantalla no es un comportamiento óptimo, porque esto puede cambiar. Va a depender de la información disponible. Entonces hay que considerar eso porque si alguna variable va a mostrar un comportamiento distinto, entonces todo va a cambiar. Aquí me faltó la barrita. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Vamos a recurrir. ¿Sí? No, licenciada, no estamos. Gracias, Francisco. Todo bien, licenciada. Gracias, Mike. ¿Sí? Aquí ¿Sí, estamos hablando, licenciada, de que la economía es una economía cerrada? cerrada, ¿verdad? Por eso tiene eso también nos indica las barritas que tiene ahí. No. ¿O no? No, las barritas no indican economía cerrada, indican que esas variables que tienen la barrita son variables exógenas. Exógenas, ok. ¿Cómo sabemos si es una economía abierta o cerrada? Cuando hay comercio, ¿verdad? Aquí no vemos exportaciones, o incluso se puede incluir exportaciones, pero podríamos pensar en que son iguales a cero. ¿Sí? Solo tendría... Esa es la diferencia entonces cuando hay exportaciones. Cuando hay comercio. Cuando tenemos lo que le acabo de agregar. Gracias. ¿Sí? Entonces, para simplificar el análisis, yo asumí desde el inicio que las exportaciones netas son iguales a cero porque no tenemos ni importaciones ni exportaciones. Eso para simplificar el análisis. En la vida real ya les dije que obviamente
todos los países tienen relaciones comerciales debido a la dotación de los factores para cada uno de los casos. Pero aquí empezamos hablando desde un caso más simple y no realista para poder comprender más adelante un escenario más complejo que se va a aproximar más a la realidad, pero no va a ser fácil llegar al equilibrio porque vamos a tener otras variables. Aquí vamos a usar un poco de matemática, es decir, acuérdense que en matemática podemos manipular esa condición que tenemos. Esa es una herramienta que nos permite poder determinar algunos aspectos que nos resultan interesantes. Es pura manipulación, es decir, que no se está agregando nada al análisis, sino que va a ser resultado de poder aislar ciertos elementos, como lo voy a hacer en este momento. Voy a escribir, si no le entienden a mi letra, también me comentan, por favor. Licenciada, disculpe una pregunta. Sí, Emilio. No sé si yo vi mal, pero cuando usted hizo la gráfica, ¿por qué la ecuación de consumo le puso signo negativo? Sí, me confundí. Ah, ok. Sí, pero Yo pensé que cambiaba. No puede ser negativo porque estoy dibujando una pendiente positiva. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces Gracias, sí, Lic. o sea, era un error. Entonces sí. Por eso les digo, estén atentos y me hacen ver cualquier observación, porque puede ser que porque esté hablando y escribiendo me confunda también incluso en alguna derivación. Entonces lo podemos revisar. Pero sí, ya la gráfica en sí está apuntando a una pendiente positiva. Por lo tanto, este signo tiene que ser positivo. Si no, no tendría esa relación de la que estábamos hablando. Entonces aquí tenemos, recordando que decíamos que la producción es igual a esa demanda a la cual habíamos llegado, y menos tx menos tr más i más g. ¿Sí? Y si operamos, nos quedaría esto igual. A ver, nos queda entonces... Bueno, para simplificar voy a usar la definición para esta parte de acá. Para simplificar, y menos t, ¿verdad? Esto me queda igual. Entonces ahora sí operemos. Entonces sería c sub 1 por y. Tengo signo negativo, c sub 1 por t. Más las dos variables exógenas. Ahora podemos pasar todo lo que tenga y del lado izquierdo de la igualdad. Decir y, aquí tengo la otra y, entonces pasa restando menos c sub 1 por y. Lo que me queda, c sub 0 menos c1 por t, más la inversión, más el gasto del gobierno, que en este momento son variables exógenas. ¿Qué puedo hacer del lado izquierdo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ven ahí? Solo quiero que recuerden un poco el proceso de derivación. Agrupar, ¿no? Uh-huh. Es decir, factor común, ¿verdad? Entonces tengo y que puede multiplicar entonces a, pues allá aquí el resultado. A1 menos C sub 1. Exacto, ven que es una operación sencilla. Y a ver, voy despacio de momento. Más adelante, esto asumiré que lo repasaron y ya voy a ir, no me voy a detener mucho, pero yo sé que ahorita pues puede tomarlos por sorpresa, entonces voy despacio. Y aquí me queda C sub 0 más I más G menos C sub 1 por T, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cuál era la intención entonces de
determinar el factor común. Quiero despejar para Y, ¿verdad? Esa era la intención. Entonces, puedo pasar lo que está en paréntesis, lo que está multiplicando ahí, lo puedo pasar del lado derecho. Puedo dejarlo como 1 partido 1 menos C sub 1, que va a multiplicar a todo lo que nos quedó. ¿Qué fue todo lo que nos quedó en el corchete, en esta parte? Observando detenidamente, ¿qué podemos deducir que es eso? ¿Alguna idea por ahí? ¿Sí? ¿Demanda agregada? ¿Será solo la demanda agregada de esa parte? Pero lo que nos quedó ahí es todo lo que no depende del ingreso, es la parte autónoma. No solo el consumo autónomo es el sub 0. El gasto autónomo. Exacto, el gasto agregado autónomo. Que es todo lo que no depende del ingreso, porque decíamos que la propensión marginal a consumir sí depende del ingreso, ¿verdad? ¿Y qué nos quedó? ¿Alguien que esté familiarizado con esta parte? Sería el multiplicador. Exacto. El multiplicador. Ahorita estamos hablando, como estamos hablando solo del mercado de bienes, pero ya cuando mezclemos el análisis con un equilibrio general, es decir, mercado de bienes y de dinero, este multiplicador va a ser diferente. Entonces estamos hablando del multiplicador partiendo del equilibrio para el mercado de bienes. Que hago esa aclaración porque cada vez vamos agregando elementos y va a ir luciendo diferente. No hay una forma estándar. Y este multiplicador va a ser mayor a 1. ¿Sí? Porque tenemos C sub 1. ¿Qué valores puede tomar C sub 1? Ya habíamos hablado de eso anteriormente. ¿Qué valores puede tomar C sub 1? Puede tomar valores entre 0 y 1. Y eso tiene una lógica también, ¿verdad? Porque es decir que el 1 es el ingreso, ¿verdad? El ingreso total, y ahí pues vemos que la propensión marginal a consumir va a ser una parte, va a ser una proporción de ese 1, de ese ingreso. Entonces, puede tomar valores entre 0 y 1, es decir que no se consuma nada, que se ahorre todo, 0, o hasta 1, que como el caso de Guatemala, muy cercano a 1, 0.90. Por eso es que ese valor es mayor que 1, porque tenemos un 1 en el numerador, ¿sí? Y esto va a afectar el nivel de ingreso cuando cambia la propensión marginal a consumir, ¿verdad? Y vemos ahí en los corchetes esa parte autónoma, el gasto agregado autónomo, y generalmente cualquier variación en esta parte, porque ahí tenemos mucha información, aunque todavía con esos supuestos que estamos implementando para la inversión y el gasto del gobierno, pero cualquier variación en esa parte autónoma va a tener algún efecto en el ingreso, ¿sí? Es decir, que cada unidad monetaria, ya sea quetzales o dólares, que varía el gasto agregado, va a provocar cierto efecto en el ingreso, ¿sí? ¿Me explico? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir? Bueno, sí, lo que estoy diciendo es que cualquier parte de acá que varíe va a tener efectos acá. En otras palabras, que cada unidad monetaria que varíe
el gasto agregado autónomo, que es lo que tenemos en ese corchete verde, va a tener algún efecto sobre Y, ¿sí? Lo dije ya como de 3 formas. ¿Sí me siguieron? Sí, muchas gracias, Lick. Sí, esto tiene su lógica, ¿verdad? También, si cambia algo de lo que está aquí adentro de los corchetes, va a tener repercusiones en Y. Y hablando de oferta y demanda, entonces les decía que la oferta, estamos hablando del PIB, ¿verdad? Es decir, que el PIB va a ser igual a C más I más G, que a la vez es igual a Z, ¿sí? Hablando solo para recordar un poco. Entonces el PIB es igual a la oferta y Z es igual a la demanda. Solo para rematar este análisis y que quede súper claro. ¿Sí? Si tienen dudas me interrumpen. Entonces el PIB va a ser igual a Y, que es igual al ingreso, ¿verdad? Y Z va a ser igual a la demanda, que también equivale al gasto, como lo vimos. Entonces, equilibrio, dijimos que Y es igual a Z, por lo tanto, el ingreso es igual al gasto. Esto en ese punto de equilibrio, ¿verdad? Cuando se encuentra la igualdad. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, ahora retomemos el análisis gráfico, ya que estamos hablando de ingreso, de gasto, es decir, de equilibrio en el mercado de bienes, y podemos pensar en que la producción, porque tiene su lógica también, dijimos que tenemos un supuesto muy fuerte donde todo lo que producen las empresas, todo se va a consumir, todo va a ser demandado. Es un supuesto importante. Entonces, debido a ese supuesto, podemos pensar en que esa producción la podemos trazar como una recta de 45 grados. Eso tiene su explicación debido a ese supuesto. ¿Sí? ¿Y cuál es la pendiente de esa línea que acabo de trazar? ¿Cuál es la pendiente? ¿Alguien por ahí? Véanla bien. El ingreso, dice Elmi, ¿alguien más? Tracé una línea con una inclinación de 45 grados. Explicado esta magnitud por el supuesto implementado para el corto plazo, análisis keynesiano, donde todo lo que producen las empresas es demandado por los agentes económicos. ¿Cuál es la pendiente entonces? Tengo graficado el ingreso en el eje horizontal y en el eje vertical el PIB y la variable Z, que ya la definimos, que es la demanda para el mercado de bienes. Que por ahí ya Del me dijo que es el ingreso. ¿Alguna idea adicional? Recuerden que aquí las ideas pues son útiles para poder resolver inquietudes. No debe existir temor a equivocación. Sí, véanlo bien. No se los quiero decir. Es demasiado intuitivo. La propensión marginal a consumir. Gracias, Carlos. Vamos a ver, ¿alguien más? Es que cuando yo se los diga se van a dar cuenta de que lo tenían en la vista. Consumo. ¿Alguien más? ¿O me voy por vencida? Nelly, ¿por ahí alguna idea?
¿Alguien más? Auri. Sí, bueno, tenemos lluvia de ideas. ¿Alguien más? Nelly, usted me había abierto el micrófono. Es la demanda. Olga, Veamos, mándala. veamos, pues sí. Y es lo que se produce. Tenemos aquí un nivel Y sub 1. Se demanda Z sub 1. Si aumenta la producción a Y sub 2, se va a demandar Z sub 2. ¿Cuál es la pendiente entonces? Pero miren, tenemos una línea de 45 grados, entonces la pendiente es igual a 1. Y lo ven ahí, es una recta que gira 45 grados, entonces estamos diciendo que todo lo que producen las empresas, todo es demandado. Por eso vemos esos dos ejemplos en pantalla. Y la pendiente es 1. ¿Sí? ¿Sí tienen claro por qué es así? Así. Sí, ya ven que yo creo que sí lo tenían, ¿verdad? Por eso les dije, se van a dar cuenta de que faltaba un poco a la vista. Entonces, si dijimos que Y es igual a C más I más G, y sabemos que esto es Z, porque dijimos que Y es la producción y la oferta, Z es la demanda, y sabemos que Z es igual a esa parte autónoma más E sub 1 por Y menos T más I más G. Entonces, solo recapitulando, ¿verdad? C sub 0, si opero, C sub 1 por Y menos C sub 1 por T, más la inversión que es exógena, al igual que el gasto del gobierno. Entonces, puedo decir que Z es igual, voy a dejar entre corchetes la parte autónoma, C sub 0 más I barra más G. Voy a dejar aquí lo que no depende del ingreso también, C sub 1 por T más C sub 1 por Y. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, sí, yo voy a definir ahora, para simplificar, lo voy a escribir mal. Ahí está. ¿Sí? Definimos a A sub 0 como lo que encerré en el corchete, C sub 0 más I barra más G menos C sub 1 por T. ¿Qué característica ven ustedes en esa parte que en A sub 0? ¿Qué característica podríamos deducir? Observen bien. Tenemos variables autónomas, variables exógenas también. ¿Alguna característica por destacar en esa parte? Nos igual al gasto autónomo. Tenemos C sub 1 adentro. ¿Por qué les voy preguntando cada vez? Porque se dan cuenta que no es un proceso mecánico, sino cada vez que estamos
describiendo un modelo, lo que se intenta es poder aproximarse a la realidad. Lo decíamos alguna vez que el número exacto no se va a tener, pero sí se busca una aproximación muy cercana a la realidad. Entonces se va buscando la lógica, que nos haga sentido todo lo que tenemos. No es un proceso mecánico, es decir, por eso les insisto, no hay fórmulas, pero lo que destaca de esta parte es que es constante. Y esto lo pueden ver cada vez que miramos todo lo que está encerrado en el corchete C sub 0, tenemos variables exógenas, la propensión marginal a consumir, que es un parámetro, y T, que también lo estamos trabajando como exógeno, porque dijimos que los impuestos son exógenos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. Entonces podemos decir que Z va a ser igual a sub 0 más la propensión marginal a consumir por Y, que viene de aquí arriba, ¿verdad? Solo... Y lo vamos a ver, mañana no hay clase, vamos a ver el martes. Vamos a ver por qué se agruparon algunos términos, y es para facilitar el análisis gráfico, que continuaré realizándolo el martes. Entonces inicié la clase, pero algunos no se habían incorporado, diciendo que pueda subir a más tardar mañana una guía de lectura sobre un documento del Fondo Monetario Internacional que es muy importante para los mercados a nivel mundial, y lo expuse en algunas de las diapositivas la semana pasada, pero quiero que ustedes se familiaricen con él, que es el documento que plantea las perspectivas para la economía mundial, particularmente el documento publicado en octubre y el documento que se publicó la noche de este lunes. Yo les voy a dar la guía, o sea, no quiero un resumen, sino que yo les voy a decir qué aspectos necesito. Es un trabajo individual, ustedes ya van a ver las instrucciones, pero va a ser requerido a mano. Entonces, más tardar mañana, si puedo, tal vez lo deje hoy en la noche, pero sí me resulta muy importante que se familiaricen con este tipo de documentos. No siempre se tiene oportunidad de conocerlos, y más adelante, pues, luego de haber entregado la tarea relacionada, tienen dudas, pues podemos abordarlas, porque son documentos muy interesantes. Pero esto lo van a encontrar en la guía que voy a subir para el efecto. ¿Dudas? ¿No? Licenciada, dijo a ¿Sí, Manu? mano. Sí. Dijo a mano. ¿Lo puedo hacer en la tablet o no? No, tiene que ser a mano y escaneado posteriormente, pasado a PDF. Ah, ya. ¿Por qué lo pido a mano? Porque el trabajo es individual. Si ya en clases normales, pues a veces se requería trabajos grupales. En virtualidad resulta muy complicado porque hay mucho trabajo cooperativo hasta para las evaluaciones. Entonces, la intención es que hay algún grado de aprendizaje. Entonces, por eso todas las tareas para este curso son a mano, con lapicero, letra legible, por favor. Lo ideal es completar el laboratorio. Aquí ya se van acumulando puntos. Recuérdense que son 10 puntos por este tipo de actividades. Primer laboratorio pues se tendrá la próxima semana, depende cómo vayamos avanzando en las clases. Se puede empezar a trabajar ese mismo viernes, o si ya hemos culminado hasta el contenido de ese laboratorio, pues se entregará para ese día. Pero lo veo difícil, tal vez se deje el periodo para trabajarlo ahí mismo, con la idea de que si hay dudas, pues se resuelvan en ese momento. ¿Sí? Entonces, si no hay comentarios adicionales, lo dejamos hasta acá. Yo los veo el martes. Y les deseo desde ya un feliz fin de semana. Sí, Augusto. Licenciada, disculpe, solo tengo una consulta acerca de el tema que acabamos de ver. No sé si, yo sé que usted dijo que nos dio varios libros, pero no sé si hay alguno en especial al que podamos abocarnos para repasar un poco más de esto o tener un poco más de complemento. Sí, mira, el de macroeconomía en la economía global es muy bueno. El problema que van a encontrar en toda la literatura es que
la economía, el análisis es con economía abierta y nosotros aquí lo estamos viendo con economía cerrada porque yo ya les dije que me interesa que empecemos desde los aspectos más esenciales. Entonces podrían encontrarse con que ahí abordan una economía abierta, pero sí les recomiendo ese libro, el cual está en el primer lugar porque en el grado de complejidad no es el más complicado. Entonces ese libro es bueno y en los otros pues ya van a haber más análisis matemático. Hasta este momento no hemos visto problemas tan complicados. No creo que los veamos. Entonces yo recomiendo ese libro y tal vez el que sigue en segundo. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias, licenciada. No, solamente. Muy Está amable. bien. Gracias, Augusto. Entonces los veo el martes. Les deseo feliz noche y feliz fin de semana. Buenas noches.